Bueno, y sin más preámbulos, vamos a subir a Julio Schilling. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado, Andrés, de estar contigo en este programa. Y primero te tengo que felicitar. Déjame decirte que dos cosas. Primero, la música de tus anunciantes magnífica, tanto uno como la otra. Es más, si lo extienden más las personas por la música, se van a quedar aparte. Tiene un efecto eh, visual muy atractivo. Pero tú sabes que es muy importante, Andrés, ese punto que tú les tocaste, que le dejen saber al empresario de dónde escucharon el anuncio, porque a veces el empresario a lo mejor dice, bueno, voy a cortar este anuncio y a lo mejor ese lugar es donde más clientes le viene y comete el error y después pierde una clientela. Entonces es importante incluso para privilegiar al empresario para que sepa de que su dinero lo está invirtiendo en un lugar correcto. Así que me parece muy importante ese detalle de que mencionen dónde lo escucharon para ayudar a ese negocio a que invierta bien su dinero, sus anuncios, que son importantes. Lo que no se anuncia no se vende. Magnífico. Mira, ahí, antes de empezar contigo, que creo que tienes varias cosas, hay un comentario de la Jijiga. Dice, leones de circo, diría yo, porque el domador los tiene domados, evaluando con likes a un contenido que ni siquiera han visto todavía. Lo que pasa, Jijiga, yo no sé cuántas veces tú has estado aquí. Esto no es un programa que se hace y donde se habla de ciertas cosas. Esto se ha ido convirtiendo en un espacio y un movimiento. Los que vienen aquí vienen, la mayoría, vamos a ser honestos, la enorme mayoría de los que vienen aquí vienen todas las noches, y cuando no vienen, como en la escuela en Cuba, el certificado médico, se justifican. ¿Por qué? Porque se sienten parte, porque contribuyen. Y tú dirás que yo los tengo domados, cosa que no es un elogio para estas personas que tú no conoces y donde puede haber cerebros que no te imaginas lo que tienen dentro. Yo no los tengo domados porque en más de una ocasión me han puesto como un bombín en mi propio programa porque no están de acuerdo con lo que yo digo. Y a eso es a lo que estamos acostumbrados. Ellos, más que aplaudir el contenido, lo que están aplaudiendo es la posibilidad que tienen de poder verter criterios, de poder escuchar cosas a camisa quitada y de poder meter una trompetilla cuando no le guste lo que está diciendo o yo o cualquiera que yo traiga. Pero además, un programa que trae a Julio Schilling y que vamos a hablar de estas cosas, mira, el contenido huelga, hermano, tendría que ser yo muy malo para que el programa no salga bien. Entonces, además, ya después de tantos meses, alguito habré aprendido. No lo sé. Escribe lo que quieras, eres bienvenido. Pero recuerda siempre que cuando tú comparas a la gente como leones de circo, estás aplicando, a mi juicio, un cierto grado de desdén que estas personas que están aquí, yo creo que no se merecen. Pero that's just me. Esa es solamente mi opinión. Julio, vamos a empezar con algunos de los criterios y algunas de las cosas que yo te quería preguntar, porque como yo introduje al principio, contigo siempre hablamos cosas de actualidad, un poco de Cuba, un poco de Estados Unidos, pero bueno, en este caso, visto que tú estuviste allí, quería que nos ayudaras a comprender este fenómeno y además confío en tu objetividad, porque tú sabes que los seres humanos somos muy triunfalistas. Entonces somos un poquito Trump. Usamos mucho el superlativo, tremendous, tremendous. Y somos un poquito como el expresidente, el superlativo. Entonces, yo confío que tú me lo vas a poner en la perspectiva correcta. Lo que fue bueno, bueno, donde nos quedamos corto. Y bueno, si fue magnífico o si fue un desastre, porque nos lo vas a decir con toda claridad. Ahora, el primer punto que yo tenía aquí. Estuviste muy ocupado la semana pasada, pero yo creo que no fue solo con lo de Washington. Todo lo que no sea una indiscreción o algo, cuéntanos brevemente qué fue lo que hiciste. ¿Cómo no? Mira, muy importante señalar que fui totalmente como espectador.
Es más, hubo uno de los días de más calor en Washington, un calor tremendo. Tenía un sombrero de vaquero que me compré hace muchos años en Las Vegas, espejuelo de sol. O sea, estaba como casi disfrazado, al punto de que me encontré amigos y la propia María Elvira, cuando me vio, me dijo: Chilling, no te conocí. O sea, por el tema de que parecía que como si hubiera disfrazado, que no fue la idea, pero por el sol pues estaba así. Pero realmente quise ser parte de algo. Tuve familiares en Nueva York que me dijeron dale, me embullaron y bueno, volé a Nueva York, fui hacia Washington. Y para mí, Andrés, te lo digo con la confianza y el aprecio que te tengo, lo que más me llevé fue ese pulso de que nuestra patria anda bien. Porque, sin exagerarte, 90% de las personas que estaban ahí eran jóvenes. Pero no solo que eran jóvenes, eran personas que yo te diría en su mayoría llevarían menos de 10 años en los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque este grupo de personas, quiere decir, es un reflejo de lo que está en Cuba en pie en este momento. Y las reclamaciones que hacían estaban totalmente claras. Cambio de sistema, concluir con la opresión, abajo el comunismo. Había una defensa de valores que son consistentes con una sociedad abierta, que realmente es muy esperanzador, porque lo que hemos sostenido, Andrés, que los derechos naturales es una cosa preeminente, que es un factor universal, que uno no tiene que conocer lo que es ser libre para valorarlo y estar dispuesto a dar la vida por eso. Eso yo lo vi en esa gran juventud que estaba ahí, familias enteras, y Washington. Y yo sé que los cubanos tenemos fama de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros. Sí. Pero yo te digo... oye, ¿por qué no gira alrededor de nosotros? No jodas. Pero mira, los que han estado en Washington me van a entender. Washington es una ciudad hermosa, es como una maqueta, es una réplica de la ciudad de Versalles, en las afueras de París, que la diseñó el L'Enfant, el arquitecto. O sea, una ciudad preciosa, pero de noche, después de cierta hora, está una ciudad vacía. O sea, es una ciudad más bien de día. No es como Nueva York o Chicago, que tiene ese movimiento constante. Y en determinado momento, los únicos que tú veías en la calle eran cubanos. Y te dabas cuenta que eran cubanos porque tenían la bandera de Cuba colgada en el hombro, o el pullover Patria y Vida, o los oías hablar. Un fervor extraordinario que para mí realmente, Andrés, vengo convencido del futuro de Cuba. Y muchas personas, sobre todo personas que hemos vivido casi toda la vida fuera de Cuba, yo me he cansado de escuchar de que, bueno, que no hay esa fiebre, no hay ese fervor entre los cubanos. Lo que hemos sostenido que sí existe es basado en esa fe por un lado, y por otro lado la convicción de creer en el humano y que hay una fuerza subyacente, ¿no es verdad? Bueno, esa fuerza subyacente salió a la superficie ese 11 de julio y lo que vimos en Washington, que habían cubanos de todas partes de los Estados Unidos. O sea, de Rhode Island, de Virginia, de California, de Nevada. O sea, realmente fue una convocación popular sin precedente, y yo creo que es suficiente para que toda persona se sienta sumamente optimista de que Cuba está en camino a ser libre, por la convicción
y la idea central que se veía. Y esto es fundamental, Andrés, porque cuando uno va a la guerra, y esto no lo digo solo en sentido de simbología, o sea, el pueblo de Cuba ha estado en guerra por mucho tiempo y ahora hay una ofensiva para esa libertad, pero tienes que tener bien claro por qué estás luchando. O sea, porque si no se desvía la atención, el foco y la energía. Lo que estamos viendo ahora y lo que hemos visto y todo lo que hemos visto desde Cuba está en una consonancia perfecta con lo que se está viendo, que lo vemos también en las manifestaciones aquí en Miami, pero Washington nos ofreció un escenario de ver de diferentes partes, cubanos de Tampa, cubanos de Jacksonville, cubanos de Alabama. ¿Qué te puedo decir? Una experiencia liberadora de verdad. Óyeme, porque el problema es que nosotros sabemos que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ok, nosotros sabíamos que el régimen de que se cae o se evapora o implosiona él mismo, no va a estar toda la vida. Incluso creo que tú y yo en un programa señalamos y alertamos sobre la fragilidad de ese régimen que está lleno de comején, como decimos en buen cubano. Correcto. Lo recuerdo. Lo recuerdas, pero lo que no imaginamos es que lo teníamos al doblar de la esquina. Exactamente. Eso es lo que no imaginamos. A ti también te cogió movido, como se dice en pelota, el 11 de julio. Totalmente. Mira, yo te comenté fuera del aire que un amigo me mandó un texto queriendo compartir lo que estaba ocurriendo en Cuba y era, bueno, en la mañana, domingo, y yo dije, uy, qué raro, no sé, no me pareció, yo dije, estará exagerando, estará delirando. Entonces, cuando vi en Twitter los videos en ese caso, San Antonio de los Baños principalmente, pues yo dije, ya ha comenzado. En otras palabras, ya llegó el momento, porque hay realidades, Andrés, que uno no tiene que conocer la libertad para saber que la libertad existe, para saber que vale la pena luchar por ella, dar la vida por ella, pero cuando uno lo ve esa convicción en tantas personas, no estamos hablando de uno o dos, estos no fueron grupos aislados que el régimen pudo interceptar, porque tenemos que estar claros, no es la primera vez que el pueblo sale a la calle a expresar un sentir contestatario, pero siempre las fuerzas represivas a tiempo van y frustran a que ese número crezca. Esta vez no lo pudieron lograr. En otras palabras, el sistema represivo castrista falló y demostró lo vulnerable que es. Quiere decir que ese mito de que son inmutables, que son invencibles, se destruyó. Resultaron ser un tigre de papel, porque no pudieron no solo prevenir, sino impedir que todas esas miles de personas salieran. Sí, la represión que estamos viviendo era de esperar, pero eso lo único que va a lograr es afianzar más a cientos de miles de opositores que si antes no lo eran, ahora sí lo son. Dime una cosa, Julio. Aquí se habla, porque los amigos del régimen, los quintacolumnistas de siempre, que desgraciadamente existen en nuestra comunidad, o desgraciadamente no, qué bien que pensemos distinto. A mí personalmente me da vergüenza, pero ¿quién soy yo para decidir quién merece o quién no merece tal cosa o más cual cosa? Pero lo cierto es que, bueno, el COVID, el hambre, y es evidente que el hambre, el hastío, la desidia, para colmo el colofón del COVID, es evidente que esto ha sido la última gota que colma el vaso. Pero la gente no salió
emulando a Pánfilo, diciendo aquí lo que hace falta es ama. Exacto. La gente salió diciendo aquí lo que hace falta es libertad. Entonces, el primer epíteto es libertad. Después sabemos que existe todo lo demás. Sin embargo, aquí adentro y en el extranjero sus amigos están tratando de desviar todo el tema hacia el hambre. Y fíjate, yo quiero compartir contigo esto, pues sabes que yo hablo mucho de esta Cuarta Internacional, que ni existe ni un carajo oficialmente, pero es mi manera de llamarlos a ellos porque fue lo que se me ocurrió. Y yo creo que el concepto lo rinde bastante bien. Fíjate si la Cuarta Internacional, a ver si mis amigos a derecha aprendemos a luchar, son espectaculares luchando en la retórica, que ellos cuando están desesperados porque tienen al pueblo en la calle, echan mano a los mismos defectos del régimen, como cuando tú sacrificas unos cachorritos, vas sacrificando la riqueza poco a poco, con tal de que no te quiten todo el castillo. Bueno, vamos a conceder que hay hambre, vamos a conceder que hay muertos de COVID. ¿Tú te acuerdas que en Cuba no se moría nadie de COVID? ¿Te acuerdas? Hace un año. Bueno, hay muertos de COVID. Ahora empezaron a sacar los muertos y aumentar los muertos. Vamos a ver. Ellos son capaces de tirar su propio estiércol a la plaza pública con tal de sacrificar el bien mayor, que es mantenerse en el poder como sea. No sé si tú notas esta misma técnica. No, por supuesto. Es más, yo hasta te digo que si ellos, por ejemplo, tienen, y cuando digo ellos, digo ese gran movimiento que está tratando de mantener al castrocomunismo vivo, si tienen que poner la cabeza de Díaz-Canel en el medio de la plaza cívica, contar de que los Estados Unidos pues lo use como chivo expiatorio, como si fuera solo él el que dio una orden y el responsable, lo harían y porque efectivamente lo que primero niegan que era un problema, pues ahora, no, el problema existe y existe por culpa de los Estados Unidos y claro, porque ven en esto una oportunidad y siempre ha sido así y eso yo sé que tú eso le has dado un análisis siempre, que en todo entran 10.000 cubanos en una embajada en menos de 24 horas y entonces buscan, bueno, tratar de confundir y decir que todos los que entraron eran delincuentes, soltando personas de las cárceles, o sea, siempre buscando de una situación en la cual realmente demuestran lo vulnerables que son, pues de tergiversar las cosas y en esto pues están viendo eso como una fuente para distorsionar la realidad. Y ese es el papel que tanto no solo los cubanos que vivimos fuera, pero yo creo que los cubanos que viven dentro han dado un mensaje claro. Por eso la importancia, como tú bien señalaste, Andrés, de que todos los mensajes, libertad, de abajo el comunismo, basta ya. O sea, todo va dirigido a producir un cambio de sistema, porque aun cuando miramos el tema de la escasez de la alimentación, es una escasez políticamente dirigido, porque el dictador Díaz-Canel está bastante barrigón. Esteban Lazo está bastante gordo. O sea, todos no están pasando hambre, el cangrejo, todos están bastante bien alimentados. Quiere decir que la escasez es para el pueblo de Cuba. Claro. La escasez y todo eso no es para López Calleja, pero sí puede ser para el oficial de bajo rango que tiene que ir caminando al pueblo y arriesgar a que sea identificado como un represor el día de mañana si no toma pasos patrióticos antes. O sea, que realmente ya el cubano, todo lo que le quedaba de posibilidad al castrocomunismo, que podemos decir que algunos apostaron cuando el acercamiento entre Obama y Castro, todos los que apostaron, que le dieron el beneficio de la duda, que experimentaron, que dieron optimismo de que eso podría de alguna manera resultar en algún bienestar para el pueblo, vieron todo lo contrario. Las empresas paraestatales explotaron, crecieron más, el que trabaja por su cuenta fue aplastado, hubo mayor represión. Entonces, pues, ya el cuento del oficialismo cubano no tiene quien lo crea. Entonces, pues, ya ni siquiera, y esto es una cosa muy fundamental, ya el cubano está pidiendo
ir para la nación cubana fuera del territorio nacional. No, quiere que se vayan ellos, quieren vivir en una Cuba libre. Entonces eso es un cambio de podemos decir, de paradigma total, y el castrocomunismo está en jaque y tienes razones para estar preocupado. ¿Tú crees que el 11 de julio marca el principio del fin? Sí, sí, y no te lo estoy diciendo simplemente porque emocionalmente eso es lo que quisiera, porque han habido otros acontecimientos en el pasado que hemos escuchado a algunos pronunciarse de esa forma y realmente yo creo que era siempre mejor tener cierta cautela, pero los procesos, la historia, Andrés, como tú bien sabes, se escriben por procesos dinámicos y viene como olas en el mar. O sea, llega un momento en que es cuando tiene que ocurrir determinadas cosas, y esa fuerza que estaba callada, que estaba subyacente, que estaba... Fíjate si eso era así, que no solo nos agarró a nosotros de sorpresa, sino la propia maquinaria represiva, la contrainteligencia, esa maquinaria que trabaja a toda hora, los agarró por sorpresa totalmente, demostró su ineficiencia. Entonces, quiere decir que pudo más que ellos. El cubano logró, el cubano, sin recibir ninguna órdenes de ningún partido político, de ningún movimiento, de ningún grupo, que era donde el castrocomunismo tenía sus antenas enfocadas. De pronto tenía un levantamiento popular en sus manos y no sabía qué hacer. Pero ese levantamiento, porque el cubano tiene bien claro el costo que tiene, y ojo, no tenían las caras cubiertas, esto era dando la cara a todo dar. Y hay que señalar este punto de que no solo estaban esa juventud sobre representada, pero también estaban los negros cubanos en esas marchas sobre representadas. Y esto es importante destacar porque la dictadura castrista pues ha hecho horrores en sus mentiras a través de más de 6 décadas de que ellos estaban defendiendo al negro cubano. Y de pronto, de una manera desproporcional, el negro cubano salió y dijo, o sea, no solo que salió, que lo confrontó. Y eso hay que aplaudir, porque aquí la violencia no puede ser una cuestión de monopolio de los déspotas, de los tiranos, que ellos sí la pueden utilizar y el pueblo tiene que aguantar las galletas. No, el pueblo, a pesar de estar en gran desventaja en cuanto a las municiones, se enfrentó. Y yo creo que, y todos sabemos que en Cuba hay barrios que la policía no quiere entrar. Entonces, pues, eso hay que celebrarlo y aplaudirlo. Hay quienes sostienen que Biden no cede con la Junta. Generalmente son demócratas. Y hay quienes afirman que está preparando una sorpresa desagradable para el exilio. Generalmente estos son republicanos. Yo me siento inusualmente a mitad de camino, Julio, te lo digo sinceramente, porque yo pienso, y bueno, tú has dedicado, yo empecé en esto hace unos días, tú has dedicado toda tu vida al análisis, a la investigación, y sabes que la mejor manera de investigar es con la cabeza fría. Y cuando hay algo que te compete emocionalmente, o se lo das a otro científico, o lo miras y lo dejas que se enfríe, porque si no, la vas a regar, no va a ser un análisis. Entonces, el hecho de que yo no haya votado por Biden, el hecho de que yo piense que me madrugaron en las elecciones, el hecho de que yo esté todavía molesto y ardido, no me puede evitar observar la realidad circundante. Número 1, Biden no es Obama. Primero, porque no le llega ni a la cintura en carisma, en proyección y en poder dentro de la izquierda internacional. Segundo, porque es el típico político coimero americano de toda la vida, que ha vivido toda la vida chupando. Y esto no lo digo como, no lo estoy denigrando, estoy caracterizándolo. Ha vivido toda la vida chupando la ubre del Estado y 50 años lleva en esto, y él no tiene nada que ver con las
ambiciones de Obama, que sí es ideológicamente hacia una dirección. Biden es un vacilador. Claro, ese vacilador hace cualquier cosa por seguir vacilando y ahí es donde está el peligro. Pero no es que a él por default, per se, le viene, bueno, vamos a ayudar a la Junta. No es lo mismo. Claro que para nada es lo mismo el odio visceral que parecía tenerle Donald Trump, sobre todo a la ideología. No, él no es Obama, pero tampoco es Trump. Entonces no podemos esperar que él mantenga todo lo que tenía Trump, aunque honestamente ha durado 7 meses. Yo temí, Julio, que en febrero ya esto iba a ser todo el mojito deal y café con leche por aquí y por allá, y tenemos que reconocer que no ha sido, y que por lo menos en apariencia está aplicando cautela. Yo he llegado a pensar que es un plan muy bien meditado en el que él finge un proceso de maduración, le dice al otro que le pida, que le pida, que le pida, que le pida, para poder dar algo y que parezca que es poco, pero es tanto. Fíjate, reconozco que es maquiavélico porque ninguna de esta gente ha hablado conmigo. Pero es que en medio de todo esto, yo no sé si Biden está fingiendo o no. Yo lo que sé es que no está haciendo lo mismo que Obama. Y yo lo que pienso es que nuestra comunidad debe aprovechar esto e incentivarlo. Era lo que estábamos hablando fuera de cámara. A todos los actos contra la Junta, invitemos a las 4 urracas, a Alexandra, a la otra, que sean ellos los que nos escupan la cara, que sean ellos los que dicen, I have a previous engagement, que sean ellos los que no vengan, para mañana que no nos puedan decir, ustedes nunca me invitaron. Digo, no, yo sí te invité y tú nunca te dignaste a venir. Con Biden hay que hacer lo mismo. Oiga, yo por usted no voté en política doméstica, pero en esto de Cuba, si usted quiere tomar una postura, vamos a sentarnos a conversar. Yo creo que en lugar de demonizarlo, por lo menos mientras no se quite la careta, si es que la tiene, hay que tratar de tirar el agua hasta nuestro molino, porque nosotros tenemos que usar toda la simpatía y toda la ayuda que podamos. Esto es por un lado, pero de todas maneras pienso, no sé qué piensas tú, y esta es la pregunta, que nosotros tenemos que estar preparados para estar abandonados totalmente como hemos estado siempre, porque en el fondo hemos estado siempre abandonados. Los que somos de una persuasión de derecha, republicanos, porque estos demócratas, olvidando que quien puso a Fidel ahí fue un republicano, Dwight Eisenhower. Santo Dios. No, porque se confundió, porque Herbert Matthews No podemos decir que el otro hace las cosas porque es malo y decir que el nuestro hace las cosas porque es imbécil. Porque si Eisenhower, imbécil, no hubiera podido hacer la guerra que hizo en Europa ni llegar a presidente. General de 5 estrellas, por Dios. De imbécil no tenía nada. Se dejó llevar por los sentimientos peores de las peores clases cubanas y creo, si no me equivoco, que tenía un hermano medio zurdito. Entonces, además de toda la penetración soviética que tú sabes que siempre hubo en el State y todos los chantajes, porque antes no se podía ser homosexual y tú sabes que de Somerville, por ahí para allá, todo eso mandaban carne para el interior. Entonces, los rusos los tenían chantajeados. Así. Entonces, pudo haber ocurrido de todo. Yo creo que este punto, oye, Biden, mira, hasta el último minuto, y que sea él a dejarnos abandonados también. No se puede dejar un resquicio histórico sin vivirlo. No sé qué piensas tú de esta postura. Fíjate, Andrés, la respuesta corta, coincido con todo lo que tú has dicho. Es más, casualmente entregué un artículo para publicación en el American, que creo que lo publicarán o esta noche o mañana, donde menciono la administración de Eisenhower como básicamente una traición, porque había información que vinculaba a los Castro con lazos con el comunismo y sin embargo no hubo la reacción que debe haber hecho. Así que interesante el punto ese. Mira, hay una película que nunca me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ella tantas veces porque
y tal vez tú o alguna de tu gran audiencia se acuerda el nombre, de un personaje que la película constantemente toma en que la persona toma un tren que va para determinado lugar y en otro que no tomó el tren, tomó otra ruta. Y sin embargo, la película se trata de las dos cosas que fueron dos caminos diferentes y sin embargo termina en el mismo final. Entonces, la relación y la mención de esa película con el caso cubano es que haga lo que haga la administración norteamericana, el cubano ya se ha empoderado de una manera que no hay marcha atrás. Vienen otras cosas más grandes dentro, la fisura que estamos viendo. Y aquí como politólogo, mi observación es que los regímenes totalitarios tienen que mantener un centralismo democrático. Ese invento de Lenin es fundamental para mantenerse en el poder. Ya estamos viendo las fisuras dentro de las propias Fuerzas Armadas, estamos viendo las fisuras dentro de la familia de los propios hermanos Castro. En algún momento se muere el otro dictador Castro, vemos fusión con el hijo de Castro, o sea, peleas, perdón, en estructura del poder con Alejandro Castro Espín, de modo de que ya esa fuerza de cohesión cada vez se va debilitando más. Entonces, de la libertad de Cuba no me cabe duda que va a venir. Ahora, sí concuerdo contigo de que se está haciendo todavía, la historia se está decidiendo qué hará el gobierno norteamericano y uno tiene que ejercer prudencia, cautela e inteligencia para guiarlo en la manera que uno pues, quisiera que tomara con todos los armamentos que tenemos a nuestra disposición. Obama es un ideólogo, está clarísimo. Joe Biden no lo es. Es más, si miramos una trayectoria de él y fuéramos a sumar todo, probablemente lo fuéramos a catalogar como un demócrata de izquierda moderada. Fue lo que fue históricamente. Ahora, ¿cuánto puede influir la jerarquía del Partido Demócrata sobre él? Es otra cosa. Pero también hay otra variable importante, Andrés, y eso es las elecciones del 2022 y la Florida, que es el tercer estado de mayor importancia en el país. Entonces, la mayoría que tiene el presidente Biden no es tan grande. Y él tiene claro que si pierde escaños tanto en la Cámara Baja como en el Senado en las elecciones de mediado de término, ya su agenda está frustrada, no solo la de él, sino la de su partido. De modo de que eso está a nuestro favor, porque él entiende bien que incluso hay personas en su partido como Bob Menéndez, por ejemplo, que tienen una visión clara en cuanto a lo que es la libertad de Cuba. De modo de que él está, yo creo que eso explica por qué muchos han querido ver, como tú bien señalaste, ya desde finales de enero hubieran querido ver el restablecimiento de la política de Obama, pero no lo ha hecho porque saben contar y la Florida es sumamente importante. Yo creo que eso trabaja a nuestro favor, pero hay que seguir martillando sobre el curso que debe hacer, y es muy importante eso que tú mencionaste con anterioridad, de que para que no se desvíe, para que los enemigos de la libertad de Cuba no logren desviar el tema, que esto no es problema de remesa, esto no es problema de visa, esto no es problema de vacuna, esto no es problema de nada que no sea un problema sistémico. Eso es lo que está pidiendo el pueblo de Cuba intramuros y eso es donde hay que dirigir el enfoque. Tal vez el tema del Internet es el paralelo que tiene esto, tú sabes con qué me trae a colación, Andrés, con la ayuda que se le dio a Solidaridad en Polonia, cuando la administración de Reagan y también el Vaticano colaboró en ese esfuerzo de entrar máquinas de fax, lo que en aquel momento eran instrumentos de comunicación para facilitar que las noticias y lo que estaba ocurriendo en Polonia se pudiera alertar diferentes focos de la oposición en Polonia. O sea, esa política agresiva que vimos de la administración Reagan para revertir el comunismo es lo que queremos que adopte
el gobierno estadounidense para ayudar a liberar a Cuba, y el Internet es una pieza. Hay muchas más, pero es un punto de entrada que yo creo que dentro de las cosas que ha estado hablando es la más sensata. Esperemos, si él ha dicho que vienen sorpresas, bueno, esperemos, y tenemos que seguir martillando sobre eso para que prevalezcan las voces y las mentes que tienen más claro cuál es el problema real de Cuba, porque si entendemos cuál es el problema, pues entonces la solución sería consecuente, ¿no es verdad? No claro. Estaríamos aplicando para una infección, dando una aspirina, cuando la infección no le va a resolver nada, solo los síntomas en vez de ir a la causa. El 11 de julio fue una bofetada al precario equilibrio de la fiesta de disfraces que es el momento actual. Esto es una fiesta de disfraces veneciana como en el 400. Aquí nada más que falta Don Juan. Sí, nada más que falta Don Juan con su locura y ya tú sabes. Muchas caretas han caído. La de Black Lives Matter, la de las 4 Urracas y otras más. Black Lives Matter hizo una declaración a favor del régimen racista de La Habana. Las 4 Urracas también. Entonces, los demócratas cubanoamericanos que dicen que aman a Cuba se están pasando con ficha y no condenan a sus correligionarios que traicionan al pueblo cubano. En este espacio, que se supone que sea un virulento espacio de la extrema derecha, racista, fascista y todos los cistas negativos de este mundo, cuando hay que echarle, y acabamos de darle un ramalazo a Eisenhower por la cabeza, y cuando hay que echarle a Trump, a quien sea, a Bush, a quien sea se le echa, porque lo que hay que mirar son los hechos, aunque a uno le moleste tener que reconocer lo que no le gusta reconocer. Pero esta gente no han dicho una palabra, no han levantado un dedo. Todavía yo tengo un amigo que sigue diciendo, mi amigo Carlos Averoff es amigo mío y lo estoy mencionando porque lo estoy emplazando públicamente a que condene a Black Lives Matter y que condene a las 4 Urracas que han apoyado al régimen que lo echó de su casa y de su patria, que le quitó la casa. Entonces, cuando yo veo que todavía ayer, hace casi un año que ya Trump no está ahí, cuando yo veo que todavía ayer Carlos Averoff regurgita el pensamiento de otro, porque si fuera un artículo de él, bueno, pero es el pensamiento de otro, que el peor embarazo que ha tenido este país es Estados Unidos. No, Carlos. Es uno de los menores, Donald Trump, perdón. Es uno de los menores. Mira, ¿quieres que te diga así? Perdóname, Julio, 4 o 5 embarazos mayores, haber asesinado al presidente de este país en plena luz del día y que todavía no se sepa nada. Otro embarazo mayor, haber inventado una guerra en Vietnam a mandar a nuestros hijos a morir. Después hacer lo mismo en Afganistán y en Irak. Y estoy tirándole a los dos partidos, Carlos. Yo no soy como ustedes. Todo eso es vergonzoso, toda la coima que se hace con nuestro dinero. Utilizar a la gente que tiene mi mismo color de piel para que queme este país para después echarle la culpa. Mientras no le resuelven los problemas vitales que hay que resolver en este país. Una vergüenza mayor es que una organización que se supone que esté para avanzar y que lleguemos a una igualdad racial en este país, se dedique a comprarse casa a sus fundadores con el dinero que le extorsionan a la timorata alta burguesía de este país, que con tal de que no le hagan daño es capaz de dar todo el dinero, mientras los chinos se fortalecen y los rusos también. Eso son embarazos mucho más grandes que cualquier estupidez que haya podido hacer Donald Trump en un evento internacional. Que a propósito, ese que tanto te molesta y que a veces me molesta a mí también y que molesta a cualquiera, fue el primero que dijo que el virus era chino cuando ustedes decían que eso era un racismo, y cada vez resulta más que el bando tuyo estaba callado. Carlos, condena a las Urracas y a Black Lives Matter porque no tiene salida. No, olvídate de Trump, que ya Trump no es presidente.
¿dónde está la solidaridad de Black Lives Matter con los cubanos que tienen mi color de piel? Que son la inmensa mayoría y los que reciben tremenda goma y los que están en la cárcel. Vamos a dejarnos de pendejada y de mirar al otro lado y de sacar fotos de Melania desnuda. Este no es momento para ese. O Cuba sí o Cuba no. Y los demócratas que hablen claro y que condenen a sus compañeros de partido que están vendidos, porque al final esos compañeros de partido son assets del gobierno cubano. Están toitos chantajeados. El que va a Cuba una vez se jodió, porque lo filman hasta haciendo sus necesidades en el baño. Y eso lo sabemos todos. Son assets del gobierno cubano. O nos distanciamos de ellos o tenemos que confesar que en el fondo somos primos del régimen. Perdona, Julio, voy a seguirte preguntando, pero no, pero está clarísimo, está clarísimo. Mira, Black Lives Matter realmente no admite defensa, porque de nuevo, es todo lo contrario a lo que fue el movimiento de los derechos civiles. Los otros días yo entrevisté a Robert Woodson, que es un negro americano luchador veterano de los derechos civiles. O sea, el tipo es genial y entiende con una claridad y hace una crítica extraordinaria a no solo Black Lives Matter, al proyecto 1619, etcétera, etcétera. Pero Black Lives Matter tuvo que repagar una deuda, porque la conexión entre ellos y la dictadura castrista es desde hace mucho antes incluso de que se fundó la organización, porque sus mentores, Angela Davis y otra gama de terroristas marxistas de la década de los 60 y 70, que son los mentores y los autores intelectuales de Black Lives Matter, están endeudados con el castrocomunismo. Entonces, pues era de esperar que iban a salir con esos pronunciamientos vergonzosos. Pero yo pienso que han pagado un precio, porque es muy cierto lo que has dicho, que no ha habido la condena que tenía que venir del liderazgo del Partido Demócrata. Sobre todo, sin embargo, muchas personas que en otros momentos, sobre todo con afinidad a los artes y la cultura, han repudiado ese sentimiento al abrazar y defender la causa de los cubanos. O sea, que tal vez eran personas que no hubieran dicho nada, pero ante semejante desvergüenza se han pronunciado en defensa de lo que está ocurriendo, de lo que están luchando en Cuba. Y Andrés, es muy cierto lo que tú dices. Mira, uno, por ejemplo, no es ningún secreto que yo, he apoyado y apoyo al presidente Trump. Sin embargo, la política en Venezuela me parece que falló. Yo creo que hubo una oportunidad, habían otros factores. Sin embargo, pasó en su reloj. Yo creo que fue una oportunidad perdida y él era el presidente. Entonces, igual que Bolton llevó eso, pero como si fuera un cantinfleo extraordinario. O sea, son críticas que uno puede hacer y siempre se debe hacer, y uno tiene la obligación de hacerlo, porque no se trata de estar con un partido como si fuera una institución que no es capaz de pecar. Pero ya cuando se cae en defender, como tú bien has expresado, lo indefendible, ya entonces una idolatría, un fanatismo ciego que realmente se causa vergüenza a la persona que sigue pretendiendo tapar el sol con un dedo. Y yo creo que hay que hacer, como estás haciendo tú, señalar a todas esas figuras para que se pronuncien ante semejante realidad, para que se tengan que ver con ya la desnudez moral de dónde están parados, y no se pueden escudar bajo determinadas nociones ambiguas, o tratar de confundir con un sofismo o conceptos que no están muy claros. No, hay que llamar las cosas por su nombre, y nada está más claro que lo que está ocurriendo en Cuba, nada está más claro que el pronunciamiento que hizo Black Lives Matter. Y yo creo que sí, que esto hay que, nos sirve para saber exactamente quién es quién y dónde están parados. También tengo que decir una cosa. Hay un segmento, creo que por suerte
es pequeño, creo, no tengo la certeza. Hay un segmento de negros cubanos, sobre todo que viven en Europa. Fíjate, el estereotipo de Estados Unidos desde Europa. Que mi amigo Pablo Betancourt, que toda la vida ha hablado de los problemas raciales, yo a veces puedo discrepar de él, pero le reconozco que lleva toda su vida adulta hablando del tema. Critica a Black Lives Matter muy suave, muy respetuoso, no le dice traidor ni nada, pero bueno, esto. Y hay algunos negros cubanos, la mayoría que viven fuera de aquí, que están en Europa. Dice, bueno, pero el exilio no, fíjate estas palabras, el exilio no tiene moral para criticar a Black Lives Matter porque el exilio es racista. Fíjate qué palabras. Y tú me habrás visto criticando el racismo en este país, en todas partes. Yo sé que mucha gente vino de Cuba con problemas, enormes problemas raciales. Yo sé que nuestra comunidad está permeada de racismo, pero tú me perdonas. El hecho que tú tengas una carie en la parte derecha de la boca no significa que te vas a curar con otra carie en la parte izquierda. Las dos son caries. Entonces, yo cuando menos me hubiera esperado que estos negros cubanos, que espero sean la minoría, hubieran dicho, no, yo condeno Black Lives Matter, esto es, pero, by the way, también sería momento, y está bien la crítica, no hay problema, pero justificarse tras los prejuicios raciales de nuestra comunidad que existen para no tener que criticar a Black Lives Matter me parece un oportunismo asqueroso. Totalmente. Renunciar a su papel de vanguardia de la sociedad. Es un oportunismo. Es el momento en que el ser humano se va por la tangente y decide a toda costa pertenecer a un color antes de ser parte de la raza humana. Entonces, estás haciendo lo mismo que hacían los que te discriminaban antes. Correcto, pero es que hay que realmente entender que Black Lives Matter, el movimiento, está sustentado por la teoría crítica de raza, o sea, que es un desprendimiento netamente marxista. O sea, no solo porque ellos mismos se pronuncian y se categorizan como tal, sino que la cosmovisión que ellos que plantean se desprende del árbol de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt. O sea, es un entendimiento marxista que ven como en el caso de los Estados Unidos, como que este país se sustentó basado en la opresión racial, que lo sigue siendo, y que hay que ver un desmantelamiento sistémico, y que eso incluye el capitalismo. O sea, para promover una sociedad socialista que promueve la ideología de género, o sea, que va mucho más allá del tema racial. Entonces, pues ya esto se desvirtúa, o sea, que cualquiera que realmente entra un poquito a fondo, no tiene que estar tanto, en todo la epistemología, o sea, todo el factor intelectual que sustenta lo que abraza Black Lives Matter, se da cuenta que es un proyecto marxista, leninista, con fines de construir el orden existente. Eso incluye ser una sociedad abierta. Entonces, pues, ya ahí de entrada lo que están es utilizando a los ciudadanos negros estadounidenses para promover una agenda ideológica. Y esto hay que recordar que la Unión Soviética lo hizo, o sea, siempre vio el tema racial por el pecado, digamos, original de la esclavitud en la historia estadounidense, más allá, de nuevo, de que ya para 1808 todos los estados en el norte habían abolido la esclavitud, y el error de sacar del contexto histórico, porque lo hemos visto también en el caso cubano, pero cuando miramos, por ejemplo, en nuestra historia, el negro cubano en Cuba, o sea, Cuba tuvo un presidente negro, tuvo, o sea, figuras negras con posiciones sumamente relevantes
en la República. O sea, nuestros fundadores incluyen negros cubanos. O sea, los Estados Unidos tuvo una historia tal vez mucho más brutal en cuanto a eso que no tuvo Cuba, pero aún así la imperfección se fue mejorando con el tiempo, y ya después de la ley de los derechos civiles y la gran lucha que fue apoyada por los blancos, la elección del presidente Obama en 2 términos por una mayoría que supera, o sea, el 13% de la población. Yo creo que ya el decir que hay racismo sistémico o racismo institucional es incierto. Que hay racismo individual, bueno, sí, eso es un pecado y hay que condenarlo. Nadie está a favor de eso, pero la noción de la democracia depende del principio de un Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley. Entonces, estos preceptos van totalmente contra toda noción de igualdad, porque habla de equidad y una equidad que requiere la destrucción de lo existente y una artificialidad que, si lo aplicamos en todo, pues quiere decir, por ejemplo, que si yo ahora quiero jugar basquetbol en la NBA, pues bueno, el básquet me lo tienen que rebajar y me tienen que dar a mí más tiempo para tirar el básquet, ¿no es verdad? Y si lo aplicamos a la pelota, pues bueno, hay que mover la cancha para adelante. Y si queremos equidad de todo, pues entonces tienen que tener precios para personas que tienen bajo ingreso de tal vez $2. Ah, no, eso no lo van a querer, porque entonces eso impacta el bolsillo de muchos de ellos. Entonces, todo esto es una gran hipocresía, pero es una hipocresía peligrosa, porque realmente parte del neomarxismo, del marxismo cultural, y efectivamente personas, sobre todo intelectuales, que deben saber mejor, o sea, que son cosas que tú no puedes defender algo si realmente no lo entiendes, por lo menos un poco. Y esto no es como que lo tienen ocultado, que hay que rasgar mucho para... no hay que desenterrar tanta tierra para darte cuenta de los fundamentos. Y es inconsistente a alguien que respeta la libertad, pues poder abrazar un movimiento como Black Lives Matter. Mira, estamos casi a la hora y quiero ser respetuoso con tu tiempo porque sé que tienes una cosa que hacer. Yo quiero lanzar el enésimo llamado aquí en este espacio. Tú sabes la ofensiva que está habiendo por parte de los minions, de los acólitos del régimen, que están escribiendo en el New York Times, que están haciendo cosas. Esto cuesta dinero. Entonces, a mí me parece que la gran cantidad de empresarios cubanos que hay deben combatir esta ofensiva pro régimen, ayudando a que se escriban cosas en los mismos papeles sanitarios donde escriben ellos. Es verdad que son papeles sanitarios, pero no escupen el dinero que tú le das si tú quieres poner un ad o algo. Entonces, vamos a usar esos mismos papeles sanitarios, Washington Post, NYT, el New York Times y todas estas cosas, y vamos a empezar a poner artículos. Quien los escriba sobra. Lo que hace falta es quien los paga. Claro. Ahí está puesta la mesa. Y Julio, tú que conoces también, dile, oye, vamos a ponernos. Y además no tienen ni que mandarlo aquí a este programa, ni mucho menos, que hagan el contacto directo ellos mismos. No, fíjate, Andrés, casualmente, un amigo, yo creo que es un amigo mutuo, César Reinal Aguilera, justo que le tengo que contestar, por cierto, si está viendo este programa, lo voy a contestar dentro de un rato, porque tiene un día de loco, que él me lo mencionó, y yo creo que es una idea magnífica, y lo he escuchado Luis Leonel León y de otras personas, y yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario, y yo creo que los felicito a todos ustedes por tener esa idea. Yo creo que eso hay que darle seguimiento, porque estamos en una batalla y la opinión pública es fundamental, y hay que ir a los terrenos. No solo es cantar al coro, sino precisamente en lugares donde se tiene, donde tenemos un campo que convencer y tenemos la verdad de nuestro lado. Eso es una realidad. O sea, es innegable la represión que hay en Cuba, la injusticia de un régimen dictatorial de más de 6 décadas. Eso no hay quien argumente a favor de eso. No en el siglo XXI. Es delirante pensar que alguien serio puede realmente defender eso. Entonces yo creo que es cuestión de
articularlo y llegar a los podios, los espacios, las plataformas que pueden promover eso de una forma más efectiva. Magnífico la idea, y hay que hacer eco de eso. De hecho, a mí también me lo dijo César, vamos a ser justos. Él también, yo lo pensaba por otra vertiente, pero él esta mañana me dijo el artículo que después me tenía que mandar el artículo y no me lo mandó, el que había escrito del otro bando. Pero bueno, lo importante es que lanzamos esto aquí. Señores, hay muchos empresarios, los que conozcan empresarios, oye, ponte con la plata. Claro. Y repito, no tienen que mandarnos el dinero a nosotros, basta que digan yo tengo tanto, y cuando lo tengan lo mandan directamente al órgano de prensa que escojamos, y es una cosa directa para que no haya problemas de dinero ni la misma suspicacia de siempre. Oye, dime si quieres decir algún mensaje antes de irte, porque te respeté casi religiosamente. Cómo no, un placer, Andrés, y te felicito. Y bueno, vamos a mantener todo esto andando. Yo voy a comunicar con César después. Yo creo que esto, de nuevo, la idea magnífica, pero te quiero de nuevo felicitar por este programa que le haces un gran servicio a la libertad, y siempre es un placer compartir contigo. Combinas todo, así que tienes gran talento, y bueno, te admiro y cuenta conmigo siempre. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Cuídate. Hasta luego.